quizás sería justo comenzar diciendo que el problema del tiempo es, en primer lugar, absoluto. En términos filosóficos, esto significa que no podemos salir fuera del tiempo para pensarlo, es decir, que no hay una posición ajena, objetiva, una posición que nos permita ser simplemente observadores del tiempo. Muy al contrario, lo propio del tiempo es que nos arrastra y por lo tanto que al pensar el tiempo, en realidad estamos pensando nuestro propio tiempo. De hecho, en este conjunto de videoensayos, para nosotros el problema del tiempo será en realidad el problema del movimiento, o mejor dicho, incluso el problema del devenir. El problema de cómo una cosa, por ejemplo, un niño, se convierte en otra cosa, por ejemplo, un hombre. Pero vamos a ir un poquito más despacio. Por ejemplo, podríamos comenzar por aquí. Cosmic Fragments by Heraclitus. The meaning of the river flowing is not that all things are changing so that we cannot encounter them twice, but that some things stay the same only by changing. Sin duda, ese libro debe ser importante, ya que el montaje utiliza todo un primer plano detalle para volver a él cuando la secuencia parece haber terminado. Y por cierto, que la interpretación que realiza Oliver del fragmento de Heráclito es completamente errónea. Lo que resulta extraño si pensamos que se trata de un personaje que en principio parece estar escribiendo un trabajo universitario, quizá una tesis doctoral, sobre el filósofo presocrático. Se trata de un mensaje encriptado a propósito del tiempo, dejado especialmente ahí, entre las páginas de ese libro, para que Helio lo lea. Verán, en la Grecia anterior a Platón, muy especialmente en el legado de Parménides y en el resto de la escuela de Lea, el conocimiento era principalmente una cuestión lógica, es decir, una cuestión de precisión pura que pretendía operar con categorías inmutables en las que el problema del cambio se soslayaba elegantemente, es decir, las cosas eran o no eran, ya que de otra manera no se podía operar con ellas en los silogismos. Pongamos por caso, si la razón aceptaba que un niño podía devenir en un hombre, se vería obligada a explicar en qué momento exacto ocurría tal cambio y por qué causa. Cosa por lo demás del todo imposible, ya que salvo trágicas excepciones, no sabemos jamás con precisión en qué momento, por ejemplo, un niño deviene un hombre, un día deviene una noche o un amor deviene un desamor. O si lo prefieren, en qué momento este rostro deviene este otro rostro. Y es que si miramos con atención estos dos planos, la primera y la última aparición de Helio en la película, podemos ver hasta qué punto la interpretación del río de Heráclito que propone Oliver no tiene ni pies ni cabeza. En efecto, nada hay más cambiado que ese gesto, que esa luz, que esa escala de plano. Lo que se abre entre estos dos planos es, estrictamente hablando, el tiempo vivido, o como intentaré plantear en las distintas intervenciones, el tiempo del deseo o el tiempo del amor. Por lo demás, ¿se han dado cuenta de que el río de Heráclito también está en Call Me By Your Name? This is my spot. It's all mine. Come here to read. Can't tell you the number of books I've read here. Helio dice que el río es su lugar. Sin embargo, la enunciación dice otra cosa, ya que ¿por qué aparece completamente desenfocado? Y ciertamente, el río de Helio tiene una característica. Oh my God, it's freezing. Está helado. Idea que por lo demás la propia película escribe de nuevo con total literalidad en su epílogo. Luego, si tomamos una cierta distancia, podemos enhebrar una cadena significante de lo más dolorosa. El tiempo, sin duda, es puro cambio. Un cambio que en Call Me By Your Name, como en la vida, tiene la característica distintiva de la pérdida. Muchos de ustedes, quizás sobre todo los más jóvenes, no lo sospechan, pero créanme, a partir de cierto punto es una condición necesaria para sobrevivir comprender que el tiempo es ante todo
pérdida. Volviendo a Heráclito, no es únicamente que no podamos bañarnos 2 veces en el mismo río, sino que hasta el río mismo se volverá inhabitable y con él nuestro propio rostro y nuestro propio cuerpo. Quizá lo único que podemos habitar es nuestro propio nombre, pero de eso hablaré más adelante. Sin embargo, el primer intento de pensar sistemáticamente el tiempo en la tradición occidental metafísica se encuentra en la segunda mitad del libro cuarto de la Física de Aristóteles. Platón ya lo había intentado antes en el Timeo, pero en realidad lo que proponía era un mito, es decir, la idea de una especie de Dios creador que al dar forma al mundo nos hacía avanzar en lo que llamaba una imagen móvil de la eternidad. De igual manera que el cine avanza frame a frame, para Platón el tiempo existe porque un Dios creador, que habita la eternidad, que es capaz de ver la película completa a la vez, por así decirlo, lo ha deseado de tal manera. El libro cuarto de la física, sin embargo, está lleno de grandes ideas como la cuestión del número del movimiento, etcétera, etcétera. Sin embargo, lo que a nosotros nos interesa es esta pequeña frase que Aristóteles plantea como una de las preguntas más hermosas y demoledoras de la historia de la filosofía. Si no hubiera alma, entonces ¿habría tiempo? Y por cierto que Aristóteles la responde negativamente. Lo que cambia no es únicamente el mundo de las cosas, o mejor dicho, el mundo de la materia. Sin duda, la materia se erosiona, se transforma, la carne se pudre, las flores crecen, el agua se convierte en lluvia, en hielo. Pero el tiempo, en esencia, emerge porque nosotros somos conscientes del cambio y al serlo generamos una historia, es decir, un relato que puede ser mítico, como el de Platón, o falsamente racional, como el del discurso de la ciencia normativa y Anaximandro. Y vaya por delante, lo que Aristóteles entiende por alma nada tiene que ver con la concepción religiosa o incluso trascendental que quizá ustedes tengan ahora en la cabeza. La traducción más aproximada de ese término podría ser, según Henri Bergson, conciencia. Luego, aunque parezca una paradoja, no hay tiempo si no hay un alma que lo piensa. ¿Recuerdan además cómo empieza la película con ese Helio que todavía no es o que es otra cosa? Call Me By Your Name es una película extraordinariamente filosófica, ya que, como bien señala Alejandro Escudero, hasta bien entrado el siglo XX el espacio ha permanecido en un segundo lugar, casi como si fuera algo dado de suyo. ¿Se han fijado que los cuentos comienzan diciendo érase una vez y no érase un lugar? Aquí hay una cierta inversión, como también la habrá al final de la película. El érase una vez queda cifrado en un tiempo muy concreto, una estación, una década, mientras que el lugar no es un lugar definido. Somewhere es en algún lugar, es decir, cualquier lugar, como si al narrador no le interesara gran cosa explicar dónde está esa casa, pero sí explicar cuándo, en qué verano concreto llega ese hombre al que Helio llama el usurpador. Y ciertamente, Oliver lo es. Un usurpador es el que ocupa un lugar y un tiempo que no le corresponden. Por ejemplo, el lugar en la cama de Helio, en el deseo de Helio, ese lugar que ocupa Marcia, aunque, a juzgar por su gesto, no le provoca más que aburrimiento e insatisfacción. Y la llegada de alguien destinado a ocupar el nuevo lugar de ese deseo, alguien que lo usurpa, es tan poderosa que puede hacer incluso temblar a la propia cámara. De tal manera que Guadagnino tendrá que valerse de otro recurso cinematográfico para explicar cómo comienza el cambio, el plano subjetivo en picado. Lo que le interesa a Guadagnino es que sepamos cómo Helio mira al recién llegado. Y le interesa tanto que si atendemos a la cronología de montaje, veremos que la mirada del adolescente se convoca 4 veces seguidas, siendo la figura compositiva principal de la presentación. Ciertamente, el cine no es otra cosa. Es el tiempo que invertimos ocupando un lugar simbólico desde el que el director nos invita a mirar. La paradoja es que, mientras miramos si la película es buena, nosotros devenimos otra cosa. Cambiamos. El tiempo del film cambia nuestro propio tiempo.
Recordemos la pregunta de Aristóteles: si no hubiera alma, ¿habría tiempo? Esto es, si no pudiéramos ser cambiados de alguna manera, ¿iríamos al cine?